En respuesta a mi vídeo anterior sobre configuración de V-Ray, vamos a ver cómo podemos configurar Corona Renderer. Nos vamos a concentrar primero en tratar de encontrar el balance perfecto de muestras para un escenario de iluminación global muy complejo, como puede ser un interior, y lo haremos dentro de la pestaña Sampling Balance. Vamos a tratar de conseguir mantener calidad y reducir tiempos de render. En Corona tenemos mucho menos margen o mucha menos versatilidad, pero algo se puede hacer. Y luego nos concentraremos en ver cómo podemos comenzar a sacrificar precisión, es decir, en las pestañas de Speed versus Accuracy. Sacrificaremos precisión para mejorar los tiempos de render, que puede ser útil en escenarios donde, por la razón que sea, primamos la velocidad por encima de la calidad. Aunque este vídeo no pretende ser una comparativa exhaustiva entre V-Ray y Corona, es inevitable hacer referencias a mi vídeo anterior, donde hemos aprendido a configurar V-Ray. De esta manera quizá podemos entender qué nos ofrece cada motor de render en lo que tiene que ver con la configuración, con la optimización de las escenas. Haré referencia puntualmente a cómo se hacen las cosas en V-Ray o cómo quizás en Corona son ligeramente distintas. Son motores que desde el punto de vista de la calidad son prácticamente idénticos. Publicaré en un tiempo una comparativa que estoy desarrollando. Me está llevando bastante tiempo porque quiero que sea exhaustiva. No quiero que sea la típica comparativa basada en opinión personal o en preferencia o en superstición, sino que quiero que esté fundamentada y que se base en pruebas empíricas, y eso toma muchísimo tiempo. Pero bueno, de momento lo que yo creo que todos entendéis es que Corona es un motor de render donde se prima las pocas opciones y que el usuario no pueda cometer muchos errores al tener poquitas opciones, y esto significa que a cambio normalmente los resultados serán más lentos porque no podemos definir tan bien el comportamiento del sampler. Mientras que en V-Ray, si sabemos lo que estamos haciendo, podemos normalmente conseguir mejores tiempos de render, pero como hay más opciones, tenemos más posibilidades de cometer errores humanos, errores de usuario, y esto a veces puede ser un problema. Corona destaca quizás por unas cáusticas que han sido muy buenas, al menos hasta la fecha. Ya los otros motores de render le están haciendo bastante competencia, y en V-Ray yo creo que destacamos un poco por una más pronta asimilación de tecnologías emergentes que vamos viendo cómo se incorporan primero en V-Ray y luego permean a otros ecosistemas como puede ser Corona. Bien, vamos a comenzar con esta escena y vamos a ver cómo podemos afrontar la optimización o la configuración de una escena en Corona, que ya os anticipo, tenemos muchas menos posibilidades que en V-Ray y por lo tanto a menudo es muchos menos botones los que vamos a tocar. Lo que voy a hacer en esta escena es probar con unos parámetros por defecto de Corona. Si queréis resetearlo podéis simplemente hacer clic aquí en Reset Settings y ya lo tendréis todo por defecto. Voy a utilizar la última versión de Corona que acaba de salir hace unos días, la versión 11, y vamos a utilizar un material gris, un material 128. En este caso voy a utilizar Legacy Material más que nada para no tener reflejos. Si queréis no tener reflejos en el Physical Materials tendríais que poner el índice de refracción en 1 y obtendríais valores similares, pero prefiero usar el Legacy Material para asegurarme de que tengo un valor gris uniforme y ya está. Y luego tenemos un HDRI, el mismo que utilizamos en mis pruebas anteriores con V-Ray. En este caso lo he rotado 90 grados para que la posición sea idéntica a la que teníamos en V-Ray y lo he colocado en el Environment. En el Environment podemos colocar perfectamente nuestros HDRIs en Corona y van a tener múltiple importance sampling. Recordad que en V-Ray necesitamos un DOME para conseguir lo mismo. Y con esto podemos iniciar nuestro render de pruebas. Voy a poner el mismo nivel de ruido que estaba utilizando en mis pruebas de V-Ray. Sin embargo, he de decir que la distribución de ruido en Corona, al ser un motor progresivo, es un poco más homogénea y a menudo podemos tener resultados comparables, al menos visualmente, con niveles más altos de ruido. Por eso no quiero que esto se entienda como una comparativa, porque es posible que en Corona podamos incrementar el nivel de ruido y obtener resultados muy similares a los que obtenemos en V-Ray con un nivel de ruido un poco más bajo. No obstante, va a seguir siendo más lento. Para obtener, digamos, valores unificados, estandarizados, voy a utilizar 2%. Es uno de los valores más comunes, entre 1 y 2% es lo que suele utilizar casi todo el mundo. Más arriba de esto se suele usar de noise y más abajo de esto suele ser muy circunstancial. Así que iniciemos el render a 1600 por 1600 y vamos a ver cómo se comporta el sampler por defecto. Aquí tenemos nuestro primer render de referencia. Como veis es un render que se ve bastante bien, se ve limpio, no tenemos ruido, no parece que tengamos ningún problema significativo. Esto es de esperar. Los renders progresivos simplemente calculan hasta que se resuelve la ecuación de iluminación global. El único problema que puede tener esto es el sobresampleo. Si algunas zonas son demasiado conflictivas, pues pueden ser sobresampleadas y ahí el render puede invertir muchísimo tiempo. La manera en la que funciona Corona es bastante inteligente, tiene un light caché que se combina con path tracing dependiendo de las zonas
Y eso es algo muy valioso de Corona, algo que nos permite obtener muy buenos resultados en un tiempo bastante razonable. Este render a 1600 con los parámetros por defecto nos ha tardado en Corona 10 minutos y 30 segundos, pero como veis, lo que os decía antes, tenemos un patrón de ruido increíblemente homogéneo. Podemos también analizar el pase de iluminación directa. He preparado un par de pases de diagnóstico para que podamos analizar mejor los resultados. Como veis, no tenemos ruido aparentemente, ni fireflies, ni nada aparentemente problemático en este pase, salvo quizás algunos errores en la interpretación de las normales de la geometría. Y eso es una cosa que he notado que puede ocurrir con frecuencia en este motor de render. Vamos a ver ahora el pase de indirectos también. Pues veis, tenemos una iluminación indirecta bastante razonable. No voy a entrar aquí a hablar si esto es biased o un biased, porque ya lo haré en la comparativa, pero vamos, de momento adelantaros que las opciones por defecto de Corona son tremendamente biased. Estamos sacrificando muchísima iluminación global. Pero bueno, este es el resultado por defecto y es lo que tenemos que comparar. Bien, como veis, todo se ve bastante limpio y luego para poder utilizar criterios de diagnóstico similares a los que vimos en el vídeo anterior de V-Ray, me he creado el Sampling Focus y el Time per Sample. En Sampling Focus vemos dónde se han concentrado más muestras. Ya sabéis que este es un motor progresivo y las muestras se van trazando por pases, pues las áreas que están más blancas han recibido más muestras al final de estos pases. En concreto, esto se ha renderizado después de 235 pases y han sido necesarios esta cantidad de muestras por segundo para resolver esta iluminación global. Bueno, y aquí tenemos el Time per Sample, que nos puede dar también una pista importante de dónde se está gastando más energía. Si de repente viéramos aquí un objeto tremendamente blanco, podría ser sospechoso de que quizás algo falla en sus materiales, etc. Como es el mismo material para todo, lo que vemos aquí es que donde más esfuerzos tiene que destinar el sampler progresivo es a menudo en eliminar esos pequeños fireflies, esos pequeños puntos de luz muy intensa que aparecen a menudo en este tipo de samplers. Y bueno, luego evidentemente las áreas de contacto, las áreas conflictivas, etc. Bueno, vamos a ver ahora cómo podríamos intentar optimizar este render de referencia. Lo que hacíamos en V-Ray era activar una serie de tecnologías que no vienen activas por defecto y esto nos permitía ganar mucho tiempo de render. Sin embargo, aquí ya todo lo que podemos hacer prácticamente en términos de performance ya está establecido por defecto. Lo único que podemos manipular que tiene que ver con los samples, con las muestras, son estos dos parámetros que tenéis aquí dentro de Sample Balance, que son el Global Illumination versus Anti-Aliasing Balance y el Light Samples Multiplier. Esto lo que nos hace es decirle al software si necesitamos más muestras secundarias o más muestras primarias. Cuando estamos en una escena de interior con iluminación global muy compleja, a menudo subir este parámetro puede mejorar los tiempos de render, porque puede forzar al sampler a que le dé más prioridad a las muestras secundarias. Por el contrario, en escenarios donde hay mucho desenfoque, motion blur, etc., tal vez bajar este parámetro puede ser de ayuda. En el caso anterior, en el vídeo anterior de V-Ray, llegamos a la conclusión que un parámetro entre 24 y 32 en el Mean Shading Rate, que es equiparable a esto, no es igual, pero es equiparable, era lo que mejor resultados nos daba. Vamos a probar, por lo tanto, a subir este parámetro a 24, a 32 y vamos a ver qué impacto tiene sobre los tiempos de render. Os he hecho varios renders para que podamos comparar los resultados. Nuestro render de referencia es el de la izquierda. Vamos a verlo para que veáis que son prácticamente idénticos, y lo único que he manipulado es este balance entre muestras primarias y muestras secundarias. El render de la izquierda ha tardado 10 minutos y 30 segundos y se ha resuelto en 235 pases, y el de la derecha he puesto 24 en nuestro GI versus Anti-Aliasing Balance, y hemos ganado muy poquito tiempo, tan solo 13 segundos o 14 segundos. Luego he seguido incrementando este balance y lo hemos puesto en 32. Vemos que se ha resuelto en todavía menos pases y que hemos ganado unos 30 segundos más o menos de tiempo de render, que podría ser importante quizás en una animación o en algo por el estilo. A partir de aquí ya siempre hemos ido incrementando los tiempos de render. Para que podamos comparar los resultados, vamos a analizar un poco los pases de diagnóstico. En nuestro Sampling Focus vemos algo que es de esperar al darle más prioridad a muestras secundarias. Como esta escena necesita muchas muestras secundarias, vemos que, digamos, el oversampling o las áreas con mucho más sampleo bajan de intensidad y se vuelve más uniforme. Si vemos también nuestro Time per Sample, veremos algo parecido. Veíamos que antes el sampler se concentraba o tardaba más en resolver áreas muy conflictivas y ahora
resuelve más o menos o tarda más o menos lo mismo en todos los píxeles de la imagen. Obviamente, errar en la configuración de este parámetro es muy peligroso y por eso, como los beneficios son tan pequeños, al menos en esta escena, seguramente si analizamos otra escena esto cambiaría, pero en esta escena los beneficios son muy pequeños, es por eso que los creadores de Corona recomiendan no manipular demasiado estos parámetros, porque hay mucho riesgo de empeorar los tiempos de render y no necesariamente vamos a mejorarlos. Hemos ganado, 30 segundos, que podría ser interesante en algunas ocasiones. Y también he hecho una prueba para que podáis ver lo que ocurre si renderizamos en lugar de con 16, que es lo que viene por defecto, con 8 en este parámetro. Es decir, le damos más prioridad a las muestras primarias que a las muestras secundarias. En este caso, los tiempos de render se mantienen también prácticamente constantes, ¿veis? Prácticamente lo mismo, pero le hemos pedido al software que lo resuelva a través de muestras primarias. Esto quizás podría traducirse en algún problema en algunas áreas muy concretas, pero como veis es prácticamente idéntico el resultado. Aquí se ve un poquito de diferencia en la iluminación global, un poco menos de iluminación global, pero por lo demás es prácticamente idéntico. Y lo que sí vemos es que la mayoría de las muestras se han utilizado en las partes conflictivas. Por esta razón, como veis, manipular estos parámetros no es tan eficiente como veíamos en V-Ray. Bien, si esto no nos sirve de mucho, si esto no nos ayuda a ganar mucho tiempo, al menos en esta escena, en otras escenas sí que puede ser una buena estrategia, ¿qué más podemos hacer en Corona? Bueno, tenemos otro parámetro que es este Light Sample Multiplier, que honestamente casi nunca me ha dado buenos resultados. Lo único que nos permite hacer esto es aumentar las muestras de las luces, es decir, muy a menudo, sobre todo luces grandes, luces de área, requieren más muestras que luces puntuales y puede ser necesario incrementar este parámetro, pero honestamente, con 2 obtengo casi siempre los mejores resultados, así que este parámetro tampoco lo vamos a manipular. Otro de los parámetros que podemos tocar para intentar mejorar el tiempo de render en Corona es el Secondary Solver. Dentro de V-Ray tenemos este Light Cache y hemos visto que en las últimas versiones nos han puesto este Path Guiding, que yo supongo que si es compatible con la tecnología que hay detrás de Corona, lo veremos en un futuro en Corona, no creo que tardando mucho, pero de momento tenemos simplemente la posibilidad de seleccionar entre dos algoritmos distintos de caché. El problema que tiene esto es que el nuevo, el 4K caché, a veces mejora los escenarios, pero a veces los empeora. Y por esa razón es también muy peligroso. Vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, voy a cambiar a este 4K caché y vamos a ver que dentro de este nuevo Light Cache o de este nuevo caché tenemos dos parámetros de configuración. Este Granularity, básicamente, si lo subimos, va a hacer que nuestros samples se dispersen más. No lo recomiendo, va a quedar peor. Nos va a dar peor precisión. Y luego el parámetro de Quality, pues es un parámetro que nos permite indicarle la calidad de la solución. No tiene un gran impacto sobre los resultados, pero este es un parámetro que va de 1 a 100. Vamos a ver primero qué pasa con 1, vamos a renderizarlo y lo vamos a comparar con el valor que obteníamos por defecto en nuestro UHD caché. Bueno, aquí tengo los resultados. En la izquierda tenemos el mejor resultado que hemos podido conseguir hasta ahora, que era subiendo a 24 nuestro GI, o a 32, perdón, nuestro GI versus anti-aliasing. Esto nos estaba tardando 10 minutos y 4 segundos. Y aquí estoy utilizando el 4K caché, primero con 1 en el parámetro de calidad. Hemos conseguido ganar otros 30 segundos y en el siguiente render lo he subido a 100. En este caso, aumentar la calidad parece que nos da una mejora de rendimiento. Cuando vemos mejoras de rendimiento tan pequeñas, no lo adoptéis como algo perfectamente válido, porque puede ser debido a 1000 cosas. Igual mi ordenador estaba justo en ese momento ejecutando un proceso que se estaba comiendo un 1% de la potencia de los procesadores, y esta puede ser la diferencia, ¿vale? Es mejor que os concentréis en diferencias significativas, pero sí que parece que este caché, al menos con los settings de momento que tenemos, es una mejor solución para esta escena en particular. Y bueno, hemos ganado de 10 minutos 30 segundos a 9 minutos 28 segundos, es decir, un quizás 10% o casi un 10% de rendimiento en tiempos de render. Bien, después de esto hay pocas cosas que podemos hacer dentro de Corona para seguir mejorando el sampleo.
no hay muchas opciones que podamos manipular. Ya sabéis, imagino, dentro de Corona, los usuarios más experimentados en System Settings, tenéis acceso a este Debug Mode, que os añade otra serie de propiedades extra que aparecerán aquí, dentro de Performance, en esta pestaña de aquí. Honestamente, la verdad es que manipular estos parámetros casi nunca tiene un impacto significativo sobre la calidad del render, y son muchos parámetros que yo no me molestaría en manipular. Así que yo me voy a centrar en los que creo que la mayoría de los usuarios vais a estar tocando cuando os enfrentéis a configurar una escena con Corona. ¿Qué podríamos hacer si estamos ahora en esta situación y todavía nos parece que los tiempos de render son muy altos? Ya solo nos queda una opción, que es comenzar a sacrificar calidad, comenzar a sacrificar precisión, introducir un bias aún más fuerte en Corona. Eso lo hacemos con estos dos parámetros que tenemos a la derecha. En el caso de la iluminación global, el parámetro más importante es este, Max Sample Intensity. Es el valor máximo en el que los samples se van a calcular. 20 suele ser un valor bastante alto, aunque en esta escena en particular ya se está cargando un montón de los detalles de iluminación global, pero podemos continuar bajándolo aún más. Voy a haceros varios renders con 10 y quizá con 5 o con 4 para que veáis lo que ocurre y cómo se mejoran los tiempos de render. Y aquí tenemos los resultados. Para que pudiera funcionar esto correctamente, es decir, para poder ganarle tiempo de render utilizando este sistema de bajar el Max Sample Intensity, me he visto forzado a volver a utilizar UHD Caché porque con 4K Caché no funcionaba correctamente. Así que he vuelto a poner UHD Caché y he hecho dos pruebas. En la primera prueba he bajado a 10, hemos bajado de 20 a 10, y en la siguiente prueba he bajado de 10 a 4. Y estos son los resultados. Teníamos nuestro render de referencia. Nuestro render de referencia en este caso nos había tardado 10 minutos 30 y cambiando a 10, bajando de 20 a 10, hemos obtenido 8 minutos y 14 segundos. Pero esto, en mi opinión, ya no se puede considerar optimización del sampler, porque lo que hemos hecho básicamente es sacrificar precisión, sacrificar información. Como veis, la iluminación es completamente diferente. En el de la izquierda tenemos una iluminación global un poco mejor, no perfecta, que esto también es importante destacarlo. Esto ya tiene un bias, pero en esta hemos introducido un bias muy alto. Algunas personas podéis ver este resultado y preferirlo estéticamente. Esto es una cosa que me pasa mucho. Muchos me habéis preguntado que por qué se ve un poco más contrastadas las sombras en Corona y que eso os gusta más. Lo que yo estoy intentando aquí no es ver qué me gusta más estéticamente, sino ver qué es más preciso, ver qué es más fiel a la realidad, más fiel a la iluminación global de referencia. Y esto, aunque nos puede gustar más, y a nivel estético un día podemos hacer esto, bajarle el Max Sample Intensity si es que nos gusta, no sería una iluminación global correcta, o al menos no sería una iluminación global realista. Pero eso da un poco igual, si nos gusta más este resultado, lo podemos hacer. Como veis, aquí ya no estamos hablando de redistribuir las muestras, sino que estamos hablando de cómo podemos quitarle calidad al motor de render para que tarde menos. Si analizamos luego la opción en la que he usado solo 4, veis que nuevamente perdemos un montón de iluminación global, lo podéis ver con estos pases. El de iluminación directa será prácticamente idéntico, el de iluminación indirecta será mucho más oscuro en el render donde hemos hecho estos sacrificios. Y si vemos el Sampling Focus, veremos que hemos empezado a tener algo muy homogéneo, porque todas esas áreas que son complejas dejan de serlo al recortar tanto los parámetros. Y aquí vemos también nuevamente cómo se distribuye el tiempo de render para esta imagen. Así que si necesitáis en alguna ocasión recortar tiempos de render a toda costa, esta puede ser una solución. Fijaros que ahora hemos pasado a 7 minutos y 45 segundos. Así que de esta manera podríamos configurar Corona Renderer para intentar mejorar los tiempos de render. Como veis, tenemos menos opciones y por lo tanto esto podría suponer un problema en algunos proyectos. Habrá proyectos, generalmente proyectos que sean muy complejos, igual con muchas luces, iluminación global muy difícil de calcular, no sé, una cueva donde hay una ventana de 1 metro por 1 metro. Este tipo de escenarios podemos llegar en Corona a una situación donde sean muy difíciles de resolver y no tengamos suficientes herramientas para conseguir tener un sampler de calidad. En esos casos
podemos requerir quitar al motor de render muestras o empezar a introducir luces directas que nos ayuden a mejorar el sampleo. Espero que con este vídeo hayáis entendido no solamente qué opciones de configuración afectan a los tiempos de render dentro de Corona, sino también qué limitaciones tenemos y cómo esta filosofía tiene sus pros y sus contras. Tiene un pro muy bueno, que es que si no tocas nada, si no te quieres preocupar, casi siempre, 90 y tantos % de las veces, te va a funcionar bien, vas a obtener tu render con calidad, poco ruido, etc. Y esos casos anecdóticos serán problemáticos. Mientras que en V-Ray, por ejemplo, es casi obligatorio manipular el render cada vez que renderizas para sacarle el máximo partido. Como este es el último vídeo que voy a grabar en este año, aprovecho la ocasión para desearos unas felices fiestas. Espero que lo paséis muy bien, que disfrutéis con familia y amigos. Y nos vemos el año que viene, que tengo un nuevo contenido preparado para el canal. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.